Vamos a conversar esta mañana en Infinitas, en Ahora es Cuando, con Francisco Cox, abogado penalista, integrante de la misión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Venezuela también. Francisco, gracias por estar con nosotros esta mañana. Bienvenido, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Hola, ¿qué tal, Francisco? Vamos a hablar, Bien, obviamente, y era parte de la convocatoria, ¿verdad?, de este informe de las graves violaciones a los derechos humanos en Venezuela durante el periodo electoral, ahora recién a la vuelta de la esquina, en un tema que además tampoco tiene necesariamente una solución, pero imposible no partir apelando un poquitito a tu condición de abogado penalista y con la experiencia que tienes además también por tu pasada por México y otros lugares en los temas de narco y crimen organizado. ¿Cómo ves desde esa perspectiva el caso del ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve? Tú tuiteabas el otro día a propósito de esto de la orden a la PDI de revisar las cámaras, etcétera, de que es una de las grandes razones para no tener SARES, ¿verdad? SARES de nada, ni antidroga, ni anticrimen, ni en ninguna categoría, y que todos los poderosos terminan casi siempre usando el cargo para ello. Me gustaría cruzar eso con esa advertencia que tú siempre has levantado respecto de cómo va permeando finalmente el crimen organizado y cuánto de oportunidad en un caso de debilidad institucional como este puede haber también en ese mundo. Bueno, a mí me parece que el caso Monsalve de verdad que es desolador. Que la policía de investigaciones no tenga la capacidad de resistir una instrucción evidentemente inadecuada, como es ir a revisar las cámaras de un hotel para saber en qué estado había llegado, simplemente lo que muestra es justamente por eso yo hacía el vínculo. Porque cuando alguien se siente tan poderoso, y esto es habitual, se termina considerando que el Estado es una cota propia, es un espacio propio, es una finca propia, donde él puede dar instrucciones para sus intereses. Y lo que uno espera en un Estado de Derecho es que la estructura estatal y los protocolos y los procedimientos estén tan bien, sean tan sólidos, que puedan resistir esos instintos naturales quizás, humanos, yo diría preocupantes, pero que sabemos que va a ocurrir. Entonces lo que uno espera es que cada uno cumpla su función. O sea, lo que yo encuentro desolador de este caso es que lo último en que se pensó fue en la República. Lo último. Primero se piensa en su familia, después se piensa en que se le dé el espacio, se permite que una persona vaya a cumplir sus funciones. Es decir, nadie que participó se preocupó de la institucionalidad. Y uno espera, justamente, en un caso como este, que puede ser un tema, entre comillas, personal, claramente uno hubiera esperado que el jefe de gabinete, cuando le sugiere que cambiemos a esta muchacha, o a esta mujer, perdón, a un puesto para que esté más cerca, le haya dicho, jefe, creo que no es una buena idea. Buena idea. Uno hubiera esperado que cuando se habla con el presidente, se haya dicho, bueno, esto la verdad que es gravísimo, usted cesa en sus funciones ahora. No le dice, vaya a avisarle a la familia. La familia, yo lo siento y entiendo la parte humana, a mí me parece que el presidente muchas veces cuando falla es justamente cuando tiene estas lealtades mal entendidas. Yo, dado que al presidente le gusta mucho la literatura, yo le recomendaría Enrique V de Shakespeare, ¿no es cierto? Que el príncipe Hal, cuando se convierte en Enrique V, desconoce a Falstaff y, por incumplir las leyes, le aplica la ley. Eso es lo que uno espera de que la institucionalidad funcione. Entonces, ¿por qué yo hago el vínculo? Porque si vemos esto, en este caso, con una persona que ya estaba aparentemente endiosada, imagínense lo que puede ocurrir cuando hay millones de dólares por medio. De ahí te conecto entonces con la última parte de mi pregunta, de mi planteamiento. ¿De qué manera entonces crees tú esta vulnerabilidad, ¿verdad?, institucional, puede ser percibida por quienes están ahí al acecho finalmente, crimen organizado o quien sea? Es que por eso te digo, por eso me parece tan importante que las instituciones respeten sus protocolos, que tengan esa resistencia, y tiene que haber fiscalizaciones cruzadas. O sea, no puede ser
que porque un subsecretario le dice a los escoltas, váyanse para su casa, se vayan para su casa. O sea, su rol es otro. Y entonces, todos estos espacios, obviamente que el crimen organizado lo está mirando y está viendo, bueno, aquí hay rendijas por las cuales nos podemos meter. Y perdona que lo vincule, algo que aparentemente no puede tener que ver, pero en la participación de ex carabineros en el robo Brinks, sí, eso también tiene que ver. O sea, nosotros estamos observando una porosidad en nuestra institucionalidad, por eso digo que es desolador. Y uno hubiera esperado que cada uno y cada una de las personas que intervino hubiese pensado en el sillón que ocupan para la República, no para sus vínculos de amistad, su cariño que han desarrollado a lo largo de los años, que es el jefe. No, usted cumple una función en el Estado porque nosotros, como ciudadanos, los pusimos ahí y esperamos que usted cumpla esa función, más allá de lealtades personales, más allá de consideraciones humanas. No, usted cumpla el rol para que nuestro país siga siendo una república con instituciones sólidas. Porque solo con instituciones sólidas y con fiscalizaciones cruzadas es que vamos a poder resistir los embates del crimen organizado. O sea, efectivamente, como muy bien dice usted, esto he observado y dice, bueno, aquí está, la verdad que parece una, no sé, una porosidad tal que basta presionar un poquitito para que dejemos de cumplir nuestras funciones. Y eso, por eso digo que es desolador. Ahora, solamente para completar ese cuadro, ¿no? Para luego hablar de cuán sólidas son hoy día nuestras instituciones, o por el contrario, dónde están mostrando mayores grados de debilidad. Adicionalmente a esta descripción inicial, ¿no? Nos encontramos el día viernes con un presidente que uno podría efectivamente interpretar, y no creo que uno se equivoque en esa mirada, hacer un esfuerzo de tratar de mostrar la mayor transparencia posible, pero sin embargo en ese esfuerzo parecía un presidente muy poco preparado, incluso legalmente, a responder las preguntas, y terminó por generar un grado de complicación mayor. ¿Cuánto daña una institucionalidad el que el presidente termine involucrándose de la manera en que lo hace y con más, digamos, incapacidad de responder y de despejar las dudas que de generarlas? Ahora, a mí me parece que el instinto inicial del presidente de mostrar transparencia, de dar la cara, de aceptar preguntas, es un instinto positivo. No me parece mal eso. Pero como bien también usted dice, el problema ocurre después, cuando pareciera que no tenía respuestas o que iba improvisando la respuesta. Si uno va a tener ese acto de transparencia con un tema tan delicado, tan... o sea, es que esto es de una gravedad absoluta. Que la persona a cargo de la seguridad se pueda pasear por Santiago, borracho, olvídense de la dignidad personal. Es que él no es Monsalve en ese momento. Él es el subsecretario del Interior. Claro. Él es un posible objetivo criminal. Por lo tanto, no depende de él, por muy agobiante. Yo he conocido, cuando en México me tocó muchas veces, uno de los fiscales andaba siempre con escolta, y es agobiante. Pero es que, señor, usted quiso estar en ese cargo. Entonces, sí, usted sacrifica su vida privada, usted sacrifica su vida familiar, usted sacrifica muchas cosas. ¿Por qué? Por su vocación, por sus ganas de servir. Pero usted deja de ser usted deja de ser Francisco Cox si es que está en un cargo así. Entonces no depende de mi voluntad si puedo o no tener escolta. Entonces el presidente obviamente tendría que haber preparado eso, haber preparado esa conferencia, haberse puesto en las preguntas más difíciles y tener una respuesta. Y no empezar así como, ¿qué es lo que se me ocurre contestar ahora? Eso también, sin duda, habla de una suerte de falta de preparación y profesionalismo para enfrentar un tema tan delicado. Y eso, insisto, a mí me parece que el instinto inicial de transparencia es algo muy positivo, pero ejecutado muy pobremente. Francisco Cox, déjame llevarte ahora a tu condición de abogado penalista.
y ponerte en una situación súper hipotética en el fondo, pero para entender un poquito cuáles pueden ser las preguntas que tú le harías a un personaje como Monsalve si te pidiera defenderlo, por ejemplo. ¿Cuáles son para ti las grandes interrogantes de este tema? Porque aquí hay un montón de vacíos, de laguna, y hay dos patas importantes también, ¿verdad? El caso de la violación y el caso de vulneración también al tema de la inteligencia. Pero hay baches de tiempo respecto a los cuales no sabemos nada. Hoy día la principal pregunta probablemente sea ¿qué pasó entre el día 22 y al menos el día 10 de octubre, que es cuando él se confiesa con la PDI y pide que hagan esta diligencia finalmente? A ver, yo... Sinceramente, o sea, obviamente uno empieza a preguntar todos los elementos fácticos, o sea, estas dudas. Es que yo no sé si es muy creíble que él no tenga idea de qué fue lo que pasó. Creo que una borrachera no, salvo que tienes un problema con el alcohol, generalmente las borracheras no generan amnesia. Y por lo tanto, me parece que ahí, obviamente, lo que uno como abogado le pide es la mayor sinceridad para poder prepararlo. Me parece que esa conversación con la PDI es fundamental. Y hay que, obviamente, saber qué fue lo que pasó. Y, por supuesto, que los funcionarios te digan por qué ellos van a buscar las cámaras. O sea, a mí me parece, yo lo que había entendido con la declaración del presidente fue que Monsalve, él personalmente había ido al hotel y había pedido ver las cámaras. Y eso me parece que es hasta legítimo. Tú, no sé, a veces la gente que vive en edificios cuando tenía un problema con un vecino dice, va donde el conserje y le dice, ¿me puede mostrar las cámaras? Ahí no hay ningún problema. Pero por eso digo, usar el cargo para una preocupación personal es donde sin duda que hay un problema. Ahora, penalmente a Monsalve se le abre ahí una situación que puede ser bien complicada, ¿verdad? En términos legales. Y respecto de la violación, si se sostiene esta idea de que no me acuerdo de nada, ¿cómo? Pues, es que la amnesia no es una causal de justificación ni una causal de atipicidad. Si uno se pone en una situación de como desconocimiento, no libera de responsabilidad penal. Si no bastaría que yo, no sé, entrara a robar muy borracho y muy drogado para decir, no, pero yo no me acuerdo. Y por lo tanto, generalmente, ahí estos casos son complejos, pero supuestamente, por lo que hemos visto por la prensa, hay lesiones respecto de la mujer que sufre esta agresión, y hay, ¿no es cierto?, un relato de parte de ella, que algo pasó ahí, que habían señales, y tengo entendido que sí, se lo relató a terceras personas. Y esos generalmente son los estándares que usan nuestros tribunales para darle credibilidad o no al relato de la víctima. O sea, el testimonio de esos testigos de oída, con lo que se supone que ella habló muy tempranamente, pasa a ser fundamental en esto. O sea, eso se utiliza frecuentemente. Y déjeme decir una cosa, es preocupante cuando uno ve, porque también lo vi en redes sociales, que uno es feminista hasta que involucran a un hombre que uno le tiene estima. Y eso, o sea, me parece que, por eso digo, es como muy triste lo que estamos viendo. No hay convicciones, hemos como perdido el norte entre lo que es correcto e incorrecto. Por eso digo, este caso es brutal. De acuerdo. De todo lo que devela de nuestra sociedad. Francisco, tú dijiste algo hace un momento sobre el que me gustaría al menos profundizar en un minuto, ¿no? O si se puede un poco más, ¿no? Pero hay una necesidad imperiosa de tratar de demostrar cuán sólidas son nuestras instituciones en medio de, si se quiere, una multiplicidad de campos de combate simultáneos que tienen cuestionamiento al Poder Judicial y especialmente a la Corte Suprema, que tiene un cuestionamiento al Ministerio Público con fiscales que parecieran, digamos, haber tenido una falta bien notoria
a sus deberes y que finalmente terminan vinculándose con determinados abogados. Hay un cuestionamiento al mismo tiempo también al rol que está cumpliendo el Congreso, con también bombardeos de acusaciones constitucionales o anuncios de acusaciones constitucionales que al final terminan convirtiendo esta herramienta en una cuestión un tanto vacía. Y hay un descrédito por parte de la ciudadanía a los partidos políticos también. ¿Cuán sólidas son nuestras instituciones hoy día, a tu juicio? Las instituciones que sostienen la democracia. Mira, yo quiero creer que seguimos teniendo instituciones sólidas, que por ejemplo, yo insisto, está bien, hay chats de algunos fiscales con el abogado Hermosilla, pero yo creo que la gran mayoría de los fiscales se levantan, hacen su pega, tratan de avanzar. Creo que hay ejemplos destacadísimos en la Fiscalía. Yo creo que el fiscal Barro ha hecho una labor muy, muy positiva con el grupo ECO. Creo que también los jueces de garantía, que a uno le toca litigar cotidianamente, e incluso la gran mayoría de los ministros de Corte, fallan conforme a derecho. Y por eso es tan importante. Yo creo que la labor que hace el periodismo es fundamental en fijonear, en incomodar, en... Mire lo que le voy a decir. Yo creo que quien filtra información hace algo que no debiese hacer. Pero el periodismo debe y tiene que estar buscando esas filtraciones porque son las que nos permiten darnos cuenta de esto. Y creo que esta como muestra de nuestros puntos débiles es positiva en algún lado porque nos muestra y nos da señales de alerta. Y esas señales de alerta son volver nuevamente a los protocolos. Ustedes estuvieron invitados a una persona brillante, Juan Ignacio Piña, que dijo muy correctamente que a la empresa privada se le exige una serie de como determinaciones de los riesgos que genera y controles y prevención de esos riesgos y hacerse cargo de esos riesgos, conjurar esos riesgos, y al Estado no le pasa lo mismo, no hace lo mismo. O sea, yo creo que en una empresa, a un jefe que quiere traerse más cerca a una trabajadora porque le parece atractiva, hay una serie de protocolos y procedimientos que lo impedirían o que pondrían alguna señal de alerta. Ese tipo de cosas son las que tiene que empezar a adoptar el Estado. Por eso digo, a mí me parece que lo dice Juan Ignacio Piña, sí, es muy correcto. Estamos conversando con el abogado Francisco Cox. Francisco, parte de la intervención del presidente Boric el otro día tuvo que ver con tratar de restaurar las confianzas quebradas. Él habló mucho de un momento de profunda desconfianza en las instituciones. Y entre el tráfago de cosas que pasaron la semana pasada, tuvimos la crisis del Poder Judicial, con la destitución de 2 ministros de la Corte Suprema, de una misma sala además también. Y con el caso del juez Muñoz probablemente como el caso más emblemático. A propósito de esta desconfianza y a propósito de la crisis institucional, ¿cómo ves tú también que el Poder Judicial puede levantarse de esta y salir y seguir andando y recuperar un poquitito una imagen bien quebrada? A ver, yo creo que el Poder Judicial también tiene que estar en una etapa de, bueno, el sistema de nombramiento es parte del problema, pero insisto, yo creo que la única forma, o sea, no hay sistema perfecto. Mire, les voy a poner un ejemplo. En Guatemala, cuando vienen los acuerdos de paz después de la guerra que tuvieron en Guatemala, se incorporan las escuelas de derecho en el nombramiento y al colegio de abogados. ¿Saben lo que ocurrió? Empezaron a crear escuelas de derecho tipo garage para tener más votos de decanos cualquiera. Y el colegio de abogados se convirtió en un coto de casa donde se termina pagando por quién es el presidente para tener otros votos. Entonces, si nosotros creemos que hay un sistema perfecto, no lo hay. A mí me parece que la única forma que hay que hacerlo es con total transparencia, darle un periodo a todo el mundo, organización civil, académico, instituto, que puedan opinar sobre los distintos candidatos y candidatas que hay para la Corte Suprema. También, no sé, yo le escuché al senador Lagos Weber que dijo, mire, yo voy a estar habilitado, o sea, voy a estar disponible en Santiago de miércoles a viernes entre tal hora y tal hora para que vayan los candidatos a verme. Esa muestra de transparencia para conocer a los candidatos me parece que es fundamental. Es cierto que hay tal nivel de nombramientos más abajo que solo hace el Ministerio de Justicia y por lo que no tienen tanta información y que no es tan posible hacer estos intentos de
transparencia y comunicación, pero sí yo creo que se debe abrir esa publicidad y decir, mire, esta es la gente. Y sin duda va a haber gente que va a opinar sesgadamente, pero justamente quienes tomen la decisión, creo que una forma de abrirlo es eso. Otra forma de legitimación del sistema judicial, en mi opinión, porque yo sé que esto es absolutamente minoritario y aislado, es el sistema de jurados. Que nosotros tengamos un sistema de jurados donde la ciudadanía participa del proceso, no solo creo que da más confianza en esa resolución, no se está pensando en la carrera judicial al momento de decidir, sino que también a los miembros integrantes del jurado se les permite conocer el sistema y ver que el sistema, en la mayoría de los casos, la mayoría de las veces, funciona correctamente. Y la confianza en el sistema aumenta. Exacto. Eso es lo que yo realmente siento, que por eso un sistema de jurados también es positivo. Pero insisto, yo creo que el sistema y nuestro sistema funciona la mayoría de las veces, en la mayoría de los casos, correctamente. Y son casos aislados, que lamentablemente es de gente con mucho acceso, con mucho poder, donde vemos estos problemas de porosidad. Sin duda que el crimen organizado va a ser un tema, y por eso es tan importante que nos hagamos cargo de esa porosidad y que lo tengamos en el frente, adelante. Es llamativo que en Chile no se habla de esto, no se habla. O sea, solamente se dice que es un problema cuando ocurren estos casos y después se olvida. En todos los discursos de las autoridades sobre seguridad, nunca se mira hacia adentro, nunca se dice, bueno, ¿qué contribución hace el Estado o funcionarios del Estado para que se expanda el crimen organizado? Y cualquier persona que sabe algo de crimen organizado sabe que sin la cooptación del Estado, el crimen organizado no puede avanzar, no puede. Es tan sencillo como eso. Francisco, déjame preguntarte en los minutos que nos quedan sobre este otro tema, y que era inicialmente por el que teníamos comprometida esta entrevista, ¿no? Tú has formado parte de la misión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Venezuela, y las conclusiones que la misión de la ONU ha abordado, ¿no? Ha evacuado, son extremadamente preocupantes. Incluso denuncia de crímenes de lesa humanidad y violencia sexual, incluso por parte de fuerzas de seguridad en contra de opositores detenidos. Si es posible que nos dé una mirada respecto de las conclusiones de esta misión y cuáles son, por lo tanto, las consecuencias propias del comportamiento del gobierno del presidente Maduro en esto. Sí, nosotros desde el 2019 venimos documentando esto. Habíamos dicho anteriormente, en periodos anteriores, que habían crímenes de lesa humanidad, una política de Estado que es de aplastamiento a la oposición y que se utilizan, ¿no es cierto?, los recursos del Estado para cometer delitos en pos y en la concreción de esa política de Estado que es el aplastamiento de la oposición. En el último informe que nosotros hacemos un análisis de lo que ocurre desde el 28 de julio a cuando lo presentamos, que son fines de agosto. Nuestro mandato en distintos temas tenemos periodos más cortos y por lo tanto tuvimos que ajustar. En ese periodo lo que nosotros detectamos efectivamente detenciones selectivas de no solo políticos u opositores nacionales, sino que gente que cumplió un rol muy importante a nivel local en ciertos estados, que se les detiene arbitrariamente, algunos son torturados, y para eso se utiliza la maquinaria del Estado. El servicio de inteligencia de los militares y el servicio de inteligencia civil, y también unas fuerzas especiales, las DAET, que también detienen. Y por lo tanto, esa es una de las partes. Otra parte es una serie de derechos que se han ido restringiendo y que por lo tanto nosotros consideramos, con el estándar nuestro, que es motivos razonables para creer, que se está cometiendo el delito de persecución, pero esto incluso del 2014 a la fecha, que es afectar, o sea, detener con este propósito discriminatorio, pero además afectar otros derechos de igual forma tan grave que se genera el delito de persecución. Este informe se presenta al Consejo de Derechos Humanos y se da a conocer al público, y lo que ha ocurrido con los informes anteriores es que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y la Sala de Asuntos Preliminares de la Corte Penal Internacional y también la Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional ha tomado estos informes y los ha tenido como parte de su investigación, y nosotros esperamos que este informe también cumpla esos fines a nivel de la Corte Penal Internacional, y también ha sido utilizado en Argentina, por ejemplo, que hay un caso de jurisdicción universal contra
las autoridades. Claro, el tema es que si las autoridades no se mueven de Venezuela es poco lo que finalmente la justicia puede hacer, ¿verdad? La sensación un poquitito, Francisco, de que todo esto, además de todo lo que pasó con las elecciones, el resultado finalmente de las elecciones, más esto, como que termina todo cayendo un poquitito en saco roto con Venezuela, ¿o no? Y genera una impotencia difícil de escribir. Mira, quien se dedica a estos temas tiene que tener una resiliencia y un optimismo que no es una característica de mi personalidad, pero la he desarrollado para poder seguir trabajando en esto. Y cuando tú hablas con gente de la sociedad civil venezolana que están adentro, en Caracas, y que viven situaciones muy complejas, uno siempre recuerda que es importante ir documentando. Estos informes son importantes en algún periodo, a veces más tarde, otras veces más temprano, pero esta supervigilancia de la comunidad internacional es fundamental para que justamente no pase necesariamente al olvido, que no se produzca un letargo y un adormecimiento y un cansancio con el tema de Venezuela, porque las violaciones que están ocurriendo son gravísimas, muy graves. Y entonces uno espera, y creo que en ese sentido Chile ha jugado un rol realmente destacable en apoyo a la misión, pero en general en sus afirmaciones y en sus declaraciones que son valoradas mundialmente, y por lo tanto me parece que mientras mantengamos la documentación y la investigación, genera al menos alerta. A nosotros antes del 28 nos decían que efectivamente habían empezado a disminuir las torturas, que ya los carceleros le decían a las personas, oiga, mire que yo lo trato bien para que no me nombren en ese informe, acuérdese de mi nombre. Tiene algún efecto inhibitorio, pero sin duda que la maquinaria después del 28 se volvió a activar, como lo habíamos dicho en el informe anterior, que se podía activar a voluntad del gobierno, y a veces es muy triste tener tanto la razón. Muy bien, pues queremos agradecerte, Francisco, por conversar esta mañana con nosotros, ¿no? Muchísimas gracias, Francisco Cox, abogado penalista, integrante de la misión del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas en Venezuela también. Gracias, Francisco. Muchas gracias. Chao, y perdón por el problema técnico. No, está muy bien. Muchas gracias, Francisco. Un abrazo. Muchas gracias.